el jurado. Entonces, buenos días, damas y caballeros. Algunas instrucciones al principio. El acusado está acusado de participar en conspiración para violar las leyes de narcóticos de Estados Unidos, importar cocaína, fabricar cocaína para importación. Juez Castell está acusado de armas de fuego en apoyo de conspiración de narcóticos, incluidas ametralladoras y dispositivos destructivos. El acusado niega los cargos, se presume no culpable. El juez Castell le dice al jurado: no leas nada en internet sobre este caso. El juez Kevin Castell: el señor Robles va a ser el telonero del gobierno. David Robles va a ser el telonero del gobierno. AUSA, David Robles, es decir, la persona del gobierno. Este es un caso sobre poder, sobre la corrupción, sobre las cantidades masivas de cocaína y sobre el único hombre que estaba en el centro de todo, el expresidente de Honduras, ese hombre. AUSA, Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández, vamos a seguir viendo lo que está pasando en Estados Unidos. Ya ha comenzado la fiscalía a presentar sus argumentos sobre el caso. Juan Orlando Hernández envió tonelada tras tonelada de cocaína aquí a Estados Unidos a cambio de sobornos. Abusó del poder de su país, el ejército, la policía, el sistema judicial para proteger a traficantes. Debido a que hizo estas cosas, está acusado aquí, dice la fiscalía, dice el gobierno de Estados Unidos. Acá está con nosotros Claudita. Véngase acá, Claudita, y acá estamos con el abogado Kenneth, porque ya se ha declarado inocente. Sí, no y también ya se han formalizado los cargos, pero también vean lo que se lee en, no sé si ya tuvimos la oportunidad porque venía subiendo, sin embargo podemos actualizar el tuit, porque se habla de que incluso se usaron los colegios electorales para lograr que Juan Orlando Hernández, aquí lo tenemos, miren, ahí está. Vamos a ir leyéndolo poco a poco, Claudita. Así es, usted aprenderá que Honduras, un país de Centroamérica, se encuentra en un lugar crucial para el comercio de cocaína desde Colombia, está diciendo el fiscal de Estados Unidos. Es un poco de trasbordo, introducir y sacar cocaína es lucrativo y peligroso, se pagan sobornos. Veamos el siguiente, que habla sobre temas políticos y de la posición de Juan Orlando Hernández como presidente. El acusado era congresista que llegó a la cima del gobierno hondureño. Los capos de la droga lo financiaron, dice la fiscalía, incluido su propio hermano, cuya operación de drogas fue posible gracias a este acusado, traficantes que utilizaron armas de grado militar. Hay uno nuevo. Así es, hay uno nuevo. Miren ustedes, los narcotraficantes tomaron los colegios electorales y se aseguraron de que el acusado fuera elegido. Se asociaron con el cartel de Sinaloa, que le aportó millones, y la MS-13, que llevó a cabo asesinatos para ello. Por su importancia, vamos a leer, Claudia, nuevamente esta información. Este último está fuerte, dice el fiscal. Los narcotraficantes tomaron los colegios electorales. Entendería yo que hablan del Tribunal Supremo Electoral en aquel entonces. Es correcto. Y se aseguraron de que el acusado fuera elegido. Se asociaron con el cártel de Sinaloa, que todos sabemos que era presidido por, de alguna manera de decirlo, por el Chapo Guzmán, que le aportó millones, y la MS-13, que llevó a cabo asesinatos para ellos. Abogado. Mire, es interesante, por eso hablábamos con Jackie hace un momento, de esta narrativa que íbamos a escuchar en estos alegatos iniciales, y que lógicamente esta apertura que hacían los fiscales de Estados Unidos iban a contar ese proceso mediante el cual ellos consideraban que el expresidente Hernández había construido todo este imperio de drogas del cual le están acusando. Y vea que
no nos equivocamos en manifestar cómo iba a ser esa narrativa, de qué manera la iban a desarrollar todos los hechos. Y acá nos cuentan los periodistas y en el City Press cómo está desarrollando este hecho y de la gravedad de las acusaciones que está haciendo en este momento la Fiscalía Federal. Mire que aquí hay una nueva publicación en donde dice que Juan Orlando Hernández abusó de su posición oficial para dar a los narcotraficantes acceso a información militar y policial confidencial y protección contra la extradición. Tenía que mantener una apariencia de legitimidad. A veces trabajó con Estados Unidos, pero se aseguró de que algunos estuvieran protegidos. Mire qué importante, Jo abusó de su posición oficial para dar a los narcotraficantes acceso a información militar y policial confidencial y protección contra la extradición. Aquí estamos hablando del colegio electoral por un lado, acá estamos hablando que según presenta la Fiscalía, información militar y policial confidencial, abogado. ¿Puede ser esto que hay también involucramiento por parte tanto de lo que ellos denominan colegios electorales, que entendería yo es el órgano máximo electoral en el país? Y podríamos hablar también que pudiese haber algún tipo de vinculación militar y policial, según lo dice la Fiscalía. Sí, es que, mire, estas acusaciones graves que le hace la Fiscalía, porque prácticamente eso son acusaciones, mire qué interesante, porque esa narrativa iba a ser lo que iba a causar revuelo acá en Honduras. Y vea que ahora la Fiscalía está acusándolo de que él manipuló el proceso electoral para llegar a ser presidente de Honduras. Eso es lo que le quiere decir a través al jurado, a través de estos argumentos, y que producto de esa manipulación al sistema electoral llegó a ser presidente de Honduras y que estuvo financiado con millones de dólares de los carteles de narcotráfico. Y también con la MS-13, porque presuntamente hubo asesinatos. Y el crimen organizado también. Entonces, mire qué interesante, porque de todo esto que está contando la Fiscalía Federal, tiene que tener respaldo probatorio. Eso es interesante, o sea, no es solo ir a contar un cuento. Todo esto que está escuchando el jurado, deberá la Fiscalía Federal probarlo con evidencia certera para garantizar que el jurado emita un veredicto apegado a derecho o, evidentemente, en alguna medida imparcial. Hay nueva información por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos, que ahorita solo vamos a escuchar parte de la Fiscalía porque solo ellos están presentando ya los argumentos. Mire, dice, escucharás a testigos o vas a escuchar el testimonio de testigos. Escuchará a un contador que fue testigo de las reuniones entre Jo y un narcotraficante y cómo Jo prometió protección. El acusado dijo, vamos a meterles la droga en las narices a los gringos. Ya había salido incluso esa declaración, pero vamos a leer uno nuevo para que después opine el abogado. Escucharás a testigos de la DEA cómo se mueve desde Colombia y las ganancias que obtiene. Y de un experto en ametralladoras, escuchará a traficantes violentos. Ellos adoptarán esa postura y le brindarán una mirada interna que nadie puede brindar. Qué grave lo que está ocurriendo en el sentido de esa acusación que está sometiendo ante el juez, que es normal que se haga por parte de la Fiscalía, y la respuesta que habrá por parte de la defensa después. Yo quiero preguntarle algo, porque estamos hablando aquí de testimonios, han hablado bastante de testimonios. ¿Podremos hablar de audios? ¿Podremos hablar de documentos? ¿De los testigos? Sí. Podemos hablar, porque no solo los testimonios de las personas, sino que ellos tengan prueba de lo que están hablando, porque no es lo mismo llevar a un testigo, pero ¿y la prueba? Claro, no. En esto ya que es muy interesante. Mire, Claudia, cuando usted hacía la pregunta, mire, cada uno de estos audios que van a ser presentados por la Fiscalía Federal en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, mire que muchos de estos audios, y para que puedan tener la legitimidad y ser evidencia certera, fueron obtenidos en operaciones acá en Honduras totalmente validadas por un juez. O sea, son audios que tienen la calidad y la evidencia probatoria necesaria para poder presentarse en un caso en Estados Unidos, porque eran operaciones que realmente fueron autorizadas por un juez. El segundo punto, no solo el audio tiene validez, tiene que estar amarrado con otro elemento probatorio para terminar de hacer
esta situación. ¿Qué elemento probatorio, abogado? Por ejemplo, un testimonio de un testigo que diga que en efecto, por ejemplo, ayer se hablaba mucho de que hay unos audios de la MS-13. Va a ser interesante cómo ellos puedan tener un testigo que pueda subir y decir, sí, esa es la voz de X persona. Sí, ese es un argumento o yo estuve presente cuando se dio ese audio. Eso va a ser, eso es vital porque eso, estamos hablando en términos no tan técnicos, sino para que toda la enorme audiencia comprenda. Sí. Eso permite que la prueba sea válida para el juez y así decirle al jurado que esa evidencia sí la puede apreciar, ya sea en favor o en contra del acusado. ¿Tendrá suficiente peso un testimonio, por ejemplo, de un miembro de la MS-13 o de un fiscal que estará hablando sobre esos audios en torno a que no tienen una fotografía de Juan, por ejemplo, tienen un video de Juan, entendería yo hasta el momento, de Juan Orlando Hernández reunido como lo hizo Tony Hernández, como lo hizo Fabio Blau con algunos de los narcotraficantes? Porque ahí tenemos también unos tweets nuevos, mi querida Jackie, y ya vamos a volver con ese tema. ¿Qué tan fuerte puede ser ese tipo de pruebas sin tener algún tipo de imagen de Juan Orlando recibiendo ese tipo de situaciones? Jacqueline. Vamos a ver, la Fiscalía escuchará a un exalcalde, mire, Ardón, el que hablábamos, su asociación con el hermano. Sí, podría ser también, sí. Podría ser, aquí todo puede pasar. Escuchará a un exalcalde, su asociación con con el hermano del acusado y cómo compró votos. Escucharás a un exmiembro del cartel de Sinaloa. Estos testigos son delincuentes que buscan obtener sentencias más bajas. Algunos, Claudia y abogado, han cometido decenas de asesinatos. Hay más información de lo que allá está pasando porque Inner City Press lo publica, Claudia, minuto a minuto. Estas son las personas que el acusado eligió como sus socios. Nos probarás lo que hicieron estos testigos, pero dicen la verdad. Escúchenlos y escuchen a los testigos policiales sobre los cuadernos que verán pagos a testigos policiales. No aprobarás, dice acá, escúchenlos y escuchen a los testigos policiales sobre los cuadernos que verán pagos a No aprobarás lo que hicieron estos testigos. Dice, ¿estarán hablando de los policías que se presentaron en Estados Unidos? Sí, de acuerdo, por supuesto, ellos van a ser testigos. Y también, cuando dice ahí pagos a están hablando de la narcolibreta, ¿no? Que todos sabemos. Ahora, mire, si solo encontraran una libreta que dijera pagos a no tiene mucho sentido y prácticamente sería una evidencia que no tendría mayor fundamento. La narcolibreta tiene fundamento porque se une a otras evidencias y permiten corroborar de que eso era cierto lo que ahí está escrito. Mire lo que hablaba, no tiene, porque sí tiene. Y mire lo que le preguntaba yo, por unas entrevistas que hemos visto últimamente, pero mire, dice, la Fiscalía dice grabaciones de reuniones, listas de contactos y fotos de cocaína. Habría que ver. Mire la siguiente. De armas y del acusado sonriendo con narcotraficantes. Ahí está lo que hablábamos, cuando tenían imagen o videos y demás. Pero mire lo que dice. Dice con narcotraficantes. Subamos un poquito al anterior, sí, no pudimos terminar de leerlo. No pudimos terminar de leer ahí está. Sí. Ahí está ya. La evidencia mostrará que en el corazón de la conspiración el acusado inundó a los Estados Unidos con cocaína. Leemos el siguiente para luego darle pase a la opinión del abogado. Antes de que termine el juicio, preste mucha atención a las pruebas, dice la Fiscalía. Siga la ley y use su sentido común. Si haces esas tres cosas, llegarás al único veredicto, que el acusado es culpable. Y en eso interrumpe el juez Kevin Castell. Gracias. El abogado del acusado va a hablar ahora la defensa. Sí, correcto. Abogado. Correcto. Bueno, mire, lo que estamos viendo en esta narrativa de la Fiscalía Federal y es que se está refiriendo a las fotos que existen de Juan Orlando Hernández con Alexander Ardón. Pero habría que ver si fueron fotos en campaña, porque la defensa, usted sabe, sí, la defensa puede salir con cualquier cosa. Claro, y la defensa va a desvirtuar de esa manera, diciendo lo que ha dicho el expresidente en su narrativa, que él andaba en campaña, que era parte de la campaña política, pero recuerde que ellos dicen tenemos grabaciones, tenemos audios, y que realmente eso va a reafirmar lo que están diciendo. Y otra cosa, que acá también para presentar un audio en Estados Unidos obtenido en una operación oficial en Honduras, pero también ellos certifican que el audio es original, que el audio no tiene alteraciones y que obviamente puede ser presentado ante una evidencia en una corte federal. Por otro lado, también mire qué importante la narrativa que hace la Fiscalía y que tendrá que probar cada argumento que ahí establece. Dice que él compró votos, ¿no? En la elección. Que esto va aunado al tuit anterior que estábamos leyendo. Exactamente. Ahí lo que está haciendo es
tratando de decirle al jurado que todos esos millones obtenidos del narcotráfico fueron utilizados para el poder, para llegar al poder, y luego en el poder lo que usted manifestaba, utilizar a militares, utilizar a policías para introducir droga a Estados Unidos. Era interesante ver la evidencia que estaba ahí, que ellos manifiestan que escucharán al contador. Ya había declarado en el juicio de Tony Hernández. Ya había manifestado eso, ¿verdad? Esa frase popular de que había dicho el expresidente Hernández de que iba a meter cocaína por las narices de los gringos, ya lo habíamos escuchado. Inclusive, ¿no? Eso lo dijo el fiscal del Distrito Sur cuando Juan Orlando Hernández llegó extraditado a los Estados Unidos. Esa fue la primera frase que él dijo. Tenemos parte del argumento de la defensa, porque ya la defensa es el momento en el que entra la defensa, ya la parte acusatoria, ya ustedes han visto, más de lo que nosotros pensábamos. Aquí ya ha entrado Renato Estabil, abogado de Juan Orlando Hernández. El infierno está vacío y todos los demonios están aquí. Es la tempestad de William Shakespeare. En este caso, los testigos han matado a tanta gente, 78 asesinatos y 56... No, los cachiros. Sí, esto lo dice porque todos los testigos son miembros de carteles y son personas que, los cachiros, pues está involucrado supuestamente en esos asesinatos. No, pero es que ya hay declaratoria de los cachiros hablando de este tema. Abogado. Sí, es que los cachiros fueron los que reconocieron en su testimonio que habían dado 78 asesinatos. Y creo que los otros 56 se refieren a las otras personas también que están vinculadas a estos personas que ya son narcotraficantes condenados. Mire qué interesante en el argumento. ¿Cómo comienza el argumento de la defensa? Desvirtuando a los posibles testigos, diciendo que son asesinos, que son narcotraficantes confesos, y entonces estamos viendo prácticamente la misma narrativa que dejó el expresidente Jo en su carta, la estamos viendo ahora en el argumento de defensa. Vamos a ver más adelante que obviamente va a decir ellos que van a corroborar de que el expresidente Hernández fue un luchador contra el narcotráfico, y creo que ahí es donde van a ir dirigidos. Ahora, fíjese que solo me llama la atención una cosa, ojalá que para que ella realmente se vuelva interesante este tema, haya probatoria de todos estos argumentos, pero también el presidente Hernández tiene la oportunidad de proponer sus testigos y de presentarlos. Ahora, si ahí llegan testigos solo a sentarse y a hablar de que el presidente Hernández era una buena persona y que luchaba, eso prácticamente no le va a servir de absolutamente nada. Ahí necesita testigos que vengan a desvirtuar esos hechos. Y que tengan pruebas también. Que puedan decir que todo eso era falso. Por eso es que a veces decimos que va a ser interesante cómo se va a mover los testimonios de la Fiscalía como los testimonios de la defensa. Pero también recordemos que acá los testimonios van a ser lo último que vamos a escuchar. Primero vamos a ver la evacuación de todos los medios probatorios que tengan, de evidencia documental, de evidencia de videos y audio. Y los testimonios serán el final. Seguramente los estaremos viendo tal vez al final de esta semana o seguramente ya la próxima semana. Bien, Claudia, son las 9 de la mañana con 49 minutos. Vamos a leer Abogado de Jo. Estas son personas depravadas, psicópatas, que no son dignos de su confianza y creencia. Cuando el gobierno les pide que declaren culpable a este hombre, recuerden que se basa en el testimonio de asesinos, como mi coabogado Raymond Colón. Representó a Juan Orlando, porque está hablando Estabil. Sí. Estabil, no está hablando Raymond Colón. Así es. ¿Y qué significa que no esté hablando Colón? Porque él no es el jefe de la defensa de Juan Orlando. Sí, pero yo creo que en eso tiene mucha más experiencia Renato Estabil, porque él obviamente es un defensor de oficio, pasa constantemente en las salas de audiencia, y creo que por eso también Raymond Colón le ha cedido que él abra los argumentos de la defensa, porque tiene más experiencia, tiene mucho más características de poder estar en la sala de audiencia dando esta narrativa. Y recuerden que él ha sido prácticamente la estrella de este proceso en las últimas semanas, ¿no? Él ha estado al pie haciendo mociones, pedir que se retrase el juicio. Entonces, por eso es que ha cedido estos argumentos de la defensa a él, por ese mejor desenvolvimiento que ha tenido en los últimos años. Vamos a continuar la lectura porque continúa hablando Renato Estabil, que es uno de los abogados de Juan Orlando Hernández. ¿Quién es Juan Orlando? Se pregunta. Descubrirá que fue presidente de 2014 a 2022
Tiene una maestría de SUNY Albany y un doctorado en Derecho. Es abogado. Está casado y tiene 4 hijos. Es uno de los 17 hermanos y hermanas de Gracias. Honduras era un lugar peligroso, dice. Y continuamos dándole lectura, Jacqueline. Así es. Vamos a seguir viendo el abogado de Juan Orlando Hernández. Había publicado, había decenas de asesinatos cada día. Honduras es un lugar increíblemente hermoso, debería ser un lugar de vacaciones de primer nivel, pero hay tanta violencia. Jo quería deshacerse de la violencia. Los narcotraficantes de los que intentó deshacerse ahora lo acusan hoy, dice Inner City Press en su publicación. Bueno, coincidimos, ¿verdad? Dijimos que prácticamente el mismo argumento que dejó el expresidente a todo el pueblo hondureño en esa carta que dio a la nación es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Prácticamente ese iba a ser el argumento de defensa, siempre lo manifestamos y prácticamente eso es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Que prácticamente esa misma narrativa se está mostrando ahí. Ojalá que haya pruebas y que tenga el presidente Hernández pruebas de ese tema, porque si no, únicamente se quedará en esto. Continúa el abogado Estable diciendo, bajo su mando se extraditaba gente a Estados Unidos. La tasa de homicidios se redujo en un 50%. El tráfico se redujo en un 80%. ¿Cómo llegó este abogado de Gracias Honduras? No por sobornos, no se sienta con los narcotraficantes, se enfrenta a los narcotraficantes. Claro, eso, mire, ahí en ese Twitter podemos ver, bueno, en efecto, la tasa de homicidios se redujo, ¿verdad? Considerablemente, pero no estamos hablando sobre impunidad en este juicio ni sobre la efectividad. Dice que en un 80% también el tráfico de drogas, bueno, tendrá que ver qué acciones realizó, qué acciones hizo él al interno de Honduras para poder probar eso. Ahora, el tema es que estos argumentos no le funcionan. Él tiene que desvirtuar los hechos que la Fiscalía le está diciendo puntualmente. Mire, en derecho pasa esto, que usted tiene que referirse directamente a lo que la Fiscalía le está imputando. Yo puedo decir que soy una excelente persona y pueden hablar bien de mí, pero eso no me sirve. Yo tengo que desvirtuar esos puntos que la Fiscalía me está acusando. Sí. Y acá creo que un poco hay una narrativa que se desvía del punto toral de esto. Por eso es que quizá esa falencia la estemos viendo ahora en la defensa con este tema. Bueno, mire, el abogado de Juan Orlando Hernández, hubo planes de asesinato en su contra, aprobó decenas de proyectos de ley, reformó la policía, trabajó en Estados Unidos o con Estados Unidos, la DEA, el Departamento de Estado, la Casa Blanca, el Departamento de Justicia, trabajó con ellos. Este es un registro público. Ahora vienen aquí y dicen falso. Parte de los argumentos que está dando la defensa. Me llama mucho la atención que ha comenzado con una cita de William Shakespeare, y perdón que yo lo retrotraiga, ¿no? Pero ¿qué impacto podría tener esto en el jurado? No, es que ¿sabe qué pasa? Es parte de eso. No, es que es parte de ella, que ¿sabe por qué? Porque mire, como son 12 personas. Para tranquilizarlo, ¿verdad? Un poquito. No, sí, y como son 12 personas que son totalmente como usted y como yo, que prácticamente es del cotidiano vivir. Ahí estábamos analizando ayer que había personas con maestría, muy bien educadas, doctores, de todas las profesiones. Casi 8 de ellos tenían maestría y tenían profesiones. Pero ¿qué pasa con esto? Quieren entrar a la conciencia de los jurados, quieren entrar a su parte humana y lógicamente es ahí donde deben ir. Recuerden que el jurado tiene libertad de poder analizar de acuerdo a su sana conciencia, y por eso le dice él, inicia con eso, el infierno está aquí, diciéndoles que todos ellos que están acusando a su defendido, lógicamente está, y ahí le dice al jurado, ahora va a escuchar otro argumento diferente. Veamos que continúa este segundo día de juicio en contra del expresidente. La gente, dice Renato Estable, fue arrestada y extraditada a Estados Unidos. Estados Unidos pidió a Honduras que extraditara a 24 traficantes. 21 fueron arrestados y enviados. Juan Orlando Hernández se estaba asociando con Estados Unidos. Algunas personas huyeron y corrieron a los brazos de Estados Unidos y cerraron tratos. Y bueno, eso ha sido siempre el argumento de defensa del expresidente, que ha dicho que todo esto que están narrando los narcotraficantes
confesos, dice él, y que son culpables, y que es una venganza contra él. Bueno, está bien ese argumento de que él trabajó fuertemente y él fue el que promovió también el tema de la extradición, ¿no? Sí. En el periodo del Congreso Nacional se aprobó la extradición. Y dice que extraditó a 21 traficantes, pero 21 fueron arrestados, dice, y enviados a Estados Unidos. Sí, está bien toda esta narrativa de la lucha contra la droga que establece él para el jurado, pero todavía no hemos visto nada que venga a desacreditar los argumentos iniciales de la Fiscalía. ¿No? Sí. Dice el abogado, no tienen grabaciones de Jo con narcotraficantes pidiendo sobornos, ni videos, ni correos electrónicos, ni registros bancarios de millones de dólares ingresados en su cuenta bancaria. Vas a ver a Leo Rivera, 78 asesinatos, 130 toneladas, se enfrenta a cadena perpetua a más de 30 años. Era lo que hablábamos de las pruebas. Sí, porque aquí dice él, perdón abogado, que no cuentan con ninguna de las pruebas para certificar que en realidad la acusación está plantada de manera fehaciente con pruebas, pero además habla ya de Leonel Rivera Maradiaga, de los cachiros. Correcto. Sí, es que era un poco lo que tratábamos de hablar, ¿verdad? Que en efecto, ellos creo que no tienen grabaciones del expresidente Hernández de forma directa, no tienen tampoco, dicen ellos también en sus argumentos, nada donde pueda aparecer el expresidente Hernández con narcotraficantes. Pero era un poco quizás lo que hablábamos un poquito ayer, que esto va encaminado a estas reglas de la prueba indirecta, ¿verdad? Que es el Hearsay Rule, en el cual permiten que la prueba indirecta sea válida para el jurado si va amarrado con otros elementos probatorios. Como testimonios. Como testimonios, como audios donde se refieren a él. Entonces, todo permite que tenga esa regla de exclusión, que en el derecho norteamericano es lo que permite que esa prueba de referencia pueda ser valedera para el jurado. Entonces, ese es el detalle, mire. Y mucha gente dice, pero ¿cómo es posible si no tienen pruebas directas contra el expresidente Hernández? Si fuese en Honduras, el expresidente Hernández, sin lugar a dudas, que no tendría ningún problema. Porque acá en Honduras los testigos de referencia o de oídas no tienen el valor probatorio porque es un juez de derecho quien dicta la culpabilidad o inocencia, es un tribunal. Entonces, pero allá es un jurado de conciencia. Entonces, por eso es que este tipo de reglas de exclusión probatoria se permiten porque el jurado no son abogados, son personas con la sana convivencia y le dicen, usted tiene que fallar de acuerdo a su conciencia, lo que a usted le dicte. Entonces, por eso es que también esa prueba de referencia es admitida y además el tipo penal de conspirar para introducir cocaína en Honduras prácticamente no tendría ninguna relevancia, pero en Estados Unidos para probar la conspiración, ya que con solo que hagan referencia y Claudia que uno quiso o tiene la intención de incorporar cocaína, está el tipo penal completamente comprobado. Y esa es la diferencia y que tal vez nosotros, Claudia, como hondureños debemos entender que en Estados Unidos la legislación, o sea, todo esto es distinto a lo que nosotros tenemos. Mire, es distinto y mucho de las reglas del derecho en Estados Unidos, en el derecho anglosajón que proviene de allá, el derecho norteamericano, se nutre de precedentes, es decir, de resoluciones de casos que ya han sido dictados y son de observancia obligatoria. Entonces todo eso va nutriendo el derecho. Por ejemplo, para algo que todo el mundo conoce aquí en la cotidianidad hondureña, las reglas de Miranda, que son que le deben de leer los derechos al acusado. Eso fue producto de un caso de Miranda versus Estados Unidos, porque él alegó que no le habían leído sus derechos y entonces quedó el precedente y establecido de que si no se hace eso, es nulo el proceso. Entonces, así es que se va formando el derecho en Estados Unidos y por eso hay una muy grande diferencia entre el derecho nuestro y el norteamericano y por eso es lo que está sucediendo. Le voy a hacer una consulta sobre ese tema de delitos precedentes, pero antes actualicemos lo que está pasando en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Dice Renato Estabile, Hugo Ardón, que es otro de los, entendemos, de los testigos, Soriano enfrenta cadena perpetua más 30 años. Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, si no me equivoco, en estas grabaciones. Juan Orlando era la persona más famosa de Honduras, pero las grabaciones fueron difíciles de seguir. ¿Serán en español? ¿Habrán rumores? Tú decides. Uno nuevo más. Así es. El abogado de Juan Orlando Hernández, es información real, es un chisme. Verás fotos de casas y restaurantes y dejó con mucha gente.
a todos los que va la gente quieren fotos con él, incluso los traficantes de drogas. Son de eventos públicos, aparecen en fotos juntos, dice el abogado. Hay otro nuevo, claro. Así es, el abogado de Juan Orlando continúa diciendo, verás un ladrillo de cocaína con el sello TH. Dirán que significa Tony Hernández, pero también significa Tommy Hilfiger. Verás una ametralladora con el nombre y el título de Juan Orlando. Pero, ¿Juan anduvo con eso? ¿Cómo probar? ¿Cómo probar ese tipo de temas? Y lo que le decía yo del delito precedente. Dice usted que pues, se verifica también delitos que hayan pasado y condenas que hayan pasado. En este caso, ¿pesará Tony Hernández y la condena de cadena perpetua más 30 años como un delito precedente porque lo asocian a Tony con los eventos de Juan Orlando? Sí, es interesante que en los precedentes que se sientan en Estados Unidos con las sentencias, generalmente lo que hacen es ampliar o enriquecer el derecho procesal norteamericano, la forma en que se realizan todos los juicios, cómo deben de llevarse a cabo, y muchas veces también enriquecen el derecho sustantivo, que es parte de estos tipos penales, de cómo deben tratarse, y así es también en todas las materias del derecho. Ahora, con la aseveración que usted me decía ahora, ¿y qué va a pasar? Bueno, en base a todo lo que está sucediendo, yo le diría sí, todo lo que ya fue prueba y evidencia en el juicio de Tony Hernández quedó establecido en una sentencia, eso ya es una verdad probatoria, eso ya es algo que definitivamente no se puede cambiar, es parte ya de un proceso judicial y eso va a formar parte de la evidencia contra el expresidente Hernández, sin lugar a dudas que así va a ser, y seguro todas las personas que también declararon en el juicio de Tony Hernández lo harán ahora en el juicio del expresidente Hernández y muchos más que estarán adicionalmente tratando de comprobar todos los argumentos que manifestaba la Fiscalía y en efecto acá en los tweets que recién se pudieron apreciar vimos que está totalmente, ahí sí está atacando directamente ya los argumentos de la Fiscalía Federal porque ya le dice que eso no prueba que sea evidencia directa contra el expresidente y que puede obedecer a otras circunstancias. Y ve que teníamos razón cuando lo comentamos previamente, sí, que eran fotos públicas, de eventos públicos, sí, a las mismas que se refería la Fiscalía Federal. Y ahora el abogado del expresidente Hernández está haciendo referencia a que son fotos públicas y no precisamente de alguna operación encubierta o de algo que fue tomado de manera oficial por parte de las agencias de Estados Unidos. Mire que llama la atención y llama la atención este punto, abogado, porque ayer hablaban que estaba pidiendo la Fiscalía que una persona encubierta que había trabajado con ellos pues también pudiese testificar para poder dar su testimonio en un caso en sí. Lo interesante es ver también con la seguridad de la Fiscalía, al decir que tiene grabaciones, al decir que tiene videos, al decir que tiene fotografías y que evidentemente tienen prácticamente de 2 a 3 semanas para presentar esa evidencia, sí, y la defensa desvirtuarla. Claro. Claro, por supuesto, tienen todo este tiempo que dura el proceso para poder desvirtuar todos estos argumentos de la Fiscalía y va a ser interesante también cómo van a poder desvirtuar todas estas aseveraciones que le hace la Fiscalía, porque habla de su hermano Tony Hernández y siempre muchas personas se hacen la pregunta, pero ¿y por qué no testifica Tony Hernández? ¿Por qué no sube a defender a su hermano? ¿Por qué no sale con la misma narrativa que tiene el expresidente Hernández para defender a su hermano y decir el mismo guión que tiene su hermano en decir mi hermano no sabía nada? Sí. Pero así como Fabio lo hizo con su padre, porque Fabio dijo de que su padre no sabía absolutamente nada. Sí llama la atención de que se ha hablado mucho de los testigos por parte de la Fiscalía, que prácticamente ya tenemos los nombres y los apellidos, pero no conocemos a nadie que vaya a participar como testigo por parte de la defensa. Es correcto, y aquí por eso era que yo le hacía referencia ahora mismo sobre el hermano del presidente. ¿Qué pasa? ¿Él podría ser un testigo? Claro que sí, pues claro, puede ser testigo de su hermano y poder desvirtuar desde él ya está condenado, diciendo de que ese tipo de acciones puede ser que él la llevó de una forma personal y que involucró a su hermano para que pudieran darle dinero a él, no lo sé, si es así o no, no me consta tampoco, pero serán situaciones
que también la defensa, será que por estrategia no ha querido revelarlo, no ha querido decir, pero va a ser interesante los testigos que pueda tener el expresidente Hernández para poder llegar a una convicción de poder tener al jurado en ese tipo de acciones, que esa conciencia del jurado logre coincidir en algunos de ellos ese sentimiento de no culpabilidad. Es la única oportunidad que tiene, es la única opción ya, y bueno, esa oportunidad la tiene ahí. Vamos a ver si realmente el equipo de defensa la utiliza de forma adecuada para poder tener un juicio en el cual no llegue a una unanimidad el jurado y por lo tanto pueda lograr la nulidad del juicio, que se declare nulo. Y comentábamos que era muy difícil que un juicio federal se vuelva a repetir de este nivel porque implica millones de dólares en movimientos y en tiempo y en recursos, y muy posiblemente tengan que ponerlo en libertad si eso sucediera así, porque es muy difícil repetir este juicio nuevamente. Entonces, prácticamente la única oportunidad que tiene el presidente Hernández de lograr eso, pero no conocemos nada de la estrategia de defensa aún, no se ha revelado, más que lo que el abogado Renato Estabil está ahora pronunciando en sus alegatos iniciales. Sí, y mire, lo decía con nuestro director, el licenciado Edgardo Melgar, que lo entrevistó en el 2019, y creo yo que se podría hacer un recurso, y por lo que estamos viendo, pues podría ser un recurso que va a usar la defensa, que es una venganza de los narcotraficantes. Vamos a ver de inmediato nueva publicación por parte de la Fiscalía, por parte del abogado. Dice, vamos a preguntar a los testigos sobre sus tratos. Comienza con una oferta, es como una audición. Esperan que esto conduzca a una carta de 5K para eliminar la cadena perpetua. Ahora podrían conseguir cualquier cosa. Recuerda cuántos han matado. Mire, es parte de esta publicación de Inner City Press, que desde Noticieros Hoy mismo tenemos el análisis con el abogado Kenneth Madrid, que se ha desplazado hasta otro punto del Centro de Noticias Televicentro con Claudia Almendares y Francis, que